Ya lo puso el cronómetro. Se lo voy a leer. La lectura principal la voy a leer. Si quieren, ustedes pueden ir buscando Primera de Samuel 13:3. Primera de Samuel 13:3. Y yo les voy a ir leyendo la lectura principal. Primera de Samuel 13:3. Ahí vamos a estudiar. La lectura principal es Primera de Samuel, esa solo la leo yo. 31, Primera de Samuel 31, 8, 9. Se la voy a leer. 8. Aconteció al día siguiente que vinieron los filisteos a despojar a los muertos. Hallaron a Saúl y sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Número 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran a las buenas nuevas al templo de sus ídolos y el pueblo. Y el versículo 9 del 31:9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Le cortaron la cabeza a Saúl y a sus 3 hijos. Qué final más ignominioso y grotesco para un ungido de Jehová y para guerreros como sus 3 hijos. Oramos. Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos acá. Te doy gracias por la oportunidad que me das de servir. Señor, habla, di, úsame, Señor, y que no haya parte de mí, como dice hermana Marcela, en este momento que no sea consagrada a ti, para que sea tu palabra la que fluya, tu pensamiento, tu voluntad, y que nos alimentemos todos, empezando conmigo y mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Israel ha pedido rey. Samuel está resentido, está dolorido, porque él ha dirigido de manera inmaculada a Israel durante décadas. Y Dios le dice, no te sientas mal, no es a vos que te rechazaron, es a mí que me han rechazado. Decirles qué les va a pasar si escogen un rey. Decirles qué va a pasar. Pero se empecinó el pueblo. Inclusive esto ya estaba regulado en el Pentateuco, de que hubiera un rey. Dios siempre provee para todas las cosas. Samuel oyó por mandato de Dios al pueblo y escogió a Saúl por mandato de Dios. Saúl tuvo un gran comienzo. Liberó a los de Jabes de Galaad de la mano de Amón, un gran pueblo. Tuvo una gran liberación. Pero luego de eso vino un declive. Vivió una vida de desobediencia, particularmente en lo que toca al rey de Amalek, desobedeció a Dios. Y en cuanto a tomar un oficio de sacerdocio que no le tocaba a él, entonces él es desechado por parte de Dios por esta desobediencia, porque a diferencia de David, él no se arrepintió. Cuando él sale, aquí cuando estamos leyendo, cuando le es cortada la cabeza a él y a sus 3 hijos, Israel queda peor que cuando él llegó. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Israel, por medio de su ungido, habían 3 tipos de puestos que eran ungidos en el Antiguo Testamento: el del rey, el del sacerdote y el del profeta. Pero es como seguía Dios siendo el que mandaba detrás del rey, pero es como nuestros 3 poderes del Estado que están bien divididos, ¿va? Esos eran los ungidos de Jehová, y el ungido más preponderante en autoridad era el rey. Por eso les digo, qué final más grotesco para un ungido de Jehová, el hombre más hermoso de Israel. Nadie le llegaba al hombro. Samuel, cuando lo vio, se enamoró de él. Se enamoró tanto que cuando Dios lo había desechado ya, siguió llorando por él, y Dios le tuvo que decir: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, habiéndolo yo desechado? Tan hermoso era Saúl. Aún el gran profeta Samuel cayó en que por vista va. ¿Se acuerdan cuando llegó el hermano mayor de David? Seguramente aquí está el escogido, el ungido de Jehová. Le dijo: no es él, yo lo desecho, le dijo. Y tuvieron que pasar X número de hermanos hasta que llegó David.
Entonces, al ser desechado Saúl, pero volvamos un poquito atrás antes de que le corten la cabeza y tenga ese final ignominioso y grotesco para ser un ungido de Jehová. David se sintió mal una vez porque le cortó un pedacito, porque David estaba lleno del Espíritu Santo. Y él sabía que era ser ungido de Jehová. Cuando le cortó el manto, se sintió mal. Que me libre Dios de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Y ahorita el ungido de Jehová está sin cabeza. Pero volvamos atrásito antes, mientras él estaba vivo. Él es desechado por su desobediencia. A diferencia de David, que se arrepintió, en el Salmo 51 lo expresa bien, yo lo hemos estudiado, Saúl no se arrepiente. Y dice, y Samuel lo dictamina, que él se empecina en desobedecer y no lo acepta. Entonces existe una vacante para ser rey. Existe una vacante. La de ser rey de Israel, la de ser el ungido de Jehová. La de ser el hombre más preponderante de la tierra. Y yo, en este momento, en 1 Samuel 13:3, encuentro uno de los personajes que más amo de la palabra de Dios. ¿Cómo amo? Yo bendigo a Cristo por la vida de este hombre, y el cual yo espero saludar en el cielo. 1 Samuel 13:3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Solo le leo este versículo para que vean que es recurrente. Qué raro que Jonatán es el que toma la primera iniciativa en atacar al enemigo, a los incircuncisos, aquellos que quieren molestar a su pueblo, al pueblo que tanto ama, al pueblo de Israel. Vámonos a 1 Samuel 14:1. Vamos a ver algo recurrente. Por eso a mí me llamó la atención eso del 13:3. 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. No se lo dijo al rey, no se lo dice a Saúl. 1 Samuel 14:4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, donde estaba el ejército acampado contrario, el de los incircuncisos, había un peñasco agudo de un lado y el otro lado. Uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Cené. El Espíritu Santo nunca da información de más en su palabra. Siempre da información concisa porque quiere que entendamos, para que le demos un contexto, amados. Bosés en hebreo significa resbaladizo y Cené significa espinoso. Eso era lo que caracterizaba lo que iba a hacer Jonatán. En otras palabras, ¿sabe qué nos está diciendo el Espíritu Santo de Jonatán? Va a ser una misión suicida. Era una misión suicida porque si lograba pasar el acantilado sin irse, sin matarse él solito, solo eran dos. Él en alguna parte de los versículos dice: para Dios es un hombre de fe. Para Dios es fácil. Le dice a su escudero: vamos, para Dios es fácil salvar con pocos o con muchos. Preciosa la fe de este hombre. Vamos a 6, versículo 6, 14:6. Digo pues Jonatán a su paje de armas o a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Un poquito de contexto rápido. Los filisteos son los que ustedes miran en la franja de Gaza ahorita, o los palestinos, los que siguen guerreando contra Israel hasta el día de hoy. Era de vida o muerte. Usted o era israelita o era filisteo. El filisteo, si miraba a un israelita, lo iba a asesinar. Y Jonatán tenía en su corazón el defender a su pueblo. Por eso le llama despectivamente incircuncisos, a pesar de que los filisteos, sus fuerzas armadas eran más poderosas que las de Israel. Por algo pasó lo que pasó después. Su paje de armas le respondió en el versículo 7: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Versículo 9: si nos dijeran así los filisteos: espera hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar.
Él busca una señal de Dios. Pero miren el versículo 10. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. ¡Qué fe de hombre! Yo estoy enamorado de este carácter. Yo quiero ser igual a él. Se mostraron los dos hombres, pues, a la bendición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido. Saúl está con su ejército y no le molesta pensar que el enemigo cree que ellos se están escondiendo. Pero hay un paladín que sí le molesta eso. Es ese Jonatán. Le molesta. Porque sabe que su pueblo es el pueblo de Dios. Y los versículos 12, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Se están mofando de ellos. Dice: mira que vienen del escondite aquello. Vengan, hombre. ¿Se acuerdan como esto lo voy a contar para detrimento mío? Cuando Eliseo en la ciudad, creo que era la de Belén, que estaba poblado de incircuncisos, de gente enemiga de Jehová, le dije: hey, pelón, ven acá. ¿Se acuerdan que Dios lo castiga mandando osos a matarlos? Yo decía: solo porque le digo pelón, estoy salvado yo. No fue por eso, amados. Fue porque cuando usted estaba cerca de un incircunciso, su vida corría peligro. Los israelitas hoy están en medio de incircuncisos que lo quieren asesinar. Esto es de miles de años. Y versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Qué precioso, qué preciosa la palabra de Dios. Se nos dice, en algún lugar por ahí se nos dice que en un lado estaba el ejército y Jonatán se separa del ejército. Eso me hace hacer algunas preguntas. Unas preguntas de rigor. La primera: ¿por qué, hermano Martín, por qué Jonatán no llamó que le ayudasen en el ataque? ¿Por qué no fue donde el ejército le dijo: vengan, vamos, miren, allá hay una guarnición, vamos? Segundo: ¿por qué realizar una misión suicida sin buscar el apoyo de su padre, el rey, hizo el ejército? Es por una sencilla razón: porque Jonatán tenía cualidades que su padre no tenía. Saúl ya para este entonces ya es un cobarde, está alejado de Dios, es un indeciso, es más, está siendo atormentado por un demonio. Alguna gente lo llama que era esquizofrénico o lo que sea, pero ya Saúl no está en sus cabales. Y Jonatán es todo lo contrario a su padre. Jonatán tomaba la iniciativa, mostró valor, actuó con humildad y propósito, y a veces expuso la insensatez de su padre y mostró confianza en el Señor. Tal así que cuando Jonatán termina de darle duro a los filisteos, darle su merecido, y Saúl ordena que el ejército avance, ya la victoria estaba dada. Qué fe de hombre, qué fe de la de Jonatán. Un hombre lleno de fe en su Dios, un guerrero valiente y osado, un patriota que expone su vida por amor de su pueblo. A mí como me llama la atención. Edgardo, ¿estás dispuesto a ser un paladín por este cuerpo? A dar tu vida por este cuerpo. Es el primero en la línea del rey de sucesión para ser rey. Aquí está el que va a llenar la vacante. Este es el paladín. Ha de ser bien parecido como su padre. Tiene valentía, Dios está con él. Tiene lleno su corazón de Dios. Y está lleno de fe por su Dios. Este seguramente es el que va a llenar la vacante. Tiene todas las credenciales para ser rey, porque en su sangre corre la sangre real. Él es el hijo del ungido de Jehová. Ahora que Saúl ha dejado vacante, o está por dejar vacante por lo que dijo el profeta, seguramente Jonatán va a ser el que va a tomar esa posición. Vemos todos los ingredientes que él tiene: fe, amor por su patria, dispuesto a dar su vida por los israelitas. Pero como dice Martín, hay cosas que no entendemos.
Pero el amor se puso en el camino de la brillante carrera de este joven paladín. El amor. El amor, a pesar de tener un currículum vitae impecable, él mismo lo pudo haber pensado. Yo soy el siguiente en línea. Su padre se lo reiteró varias veces. Por amor, Jonatán ve truncado su sueño de ser rey. Primera de Samuel 18:1. Primera de Samuel 18:1. Aquí está hablando de David en primera instancia. Acaba de matar David a Goliat. Y imaginémonos, este muchacho pobre, desconocido, no es de sangre real, pero denota una gran fe. Una gran fe. Tal así que Jonatán, siendo un hombre lleno de fe también y del Espíritu Santo, queda ligado y se ve atraído automáticamente a este otro guerrero. Aconteció que cuando David, él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y lo amó Jonatán como a sí mismo, oyendo las necesidades de los hermanos. Edgardo ama a esos hermanos como se ama a sí mismo. Primera de Samuel 18:4. Y oigan la actitud de Jonatán. En vez de tener resquemor, igual que Saúl. Saúl a partir de aquel día vio que David era el que en su momento se da cuenta que él había sido ungido para ser rey de Israel. Y que él es el enemigo número 1 de la corona. Es el enemigo público número 1 del reinado. Pero Jonatán debería tener el mismo sentimiento de su padre. Están atentando contra lo que le pertenece a él. Él es de sangre real. Pero miren la actitud en el 18:4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán, el Espíritu Santo no puede decir. Dice en el 18:1 que lo amó como a sí mismo. Y normalmente cuando nosotros amamos, esto trasciende a acciones. Se despojó de sí mismo y se lo dio a David, porque se enamoró de David. Amar a nuestro hermano es enamorarnos de nuestro hermano. Es de que nuestro hermano solo ocupa un segundo lugar ante Cristo. Miren lo que tuvo que vivir Jonatán. Primera de Samuel 20:31. Quiero que denotemos lo que Jonatán tuvo que vivir. Porque otro se hubiera hecho loco. Ni modo, le amo y todo, me cae bien, creemos en el mismo Dios, pero mis derechos son mis derechos. Tengo mi derecho real y de sangre de ser el rey de Israel. Yo le amo, me cae bien David, pero primero los parientes y después los dientes. No sé cómo es ese dicho. 31, porque oigan lo que Saúl le dice. Saúl le dice algo que hace sentido. Yo en lo humano entiendo a Saúl. Le dice Saúl a Jonatán: todo el tiempo que el hijo de Isaí, en el versículo 31, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Miren la respuesta de este héroe de la fe, Jonatán 32. Y Jonatán respondió a su padre y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Hagamos una pausa. Jonatán hasta aquí pudo haber dicho: bueno, yo hice lo posible. Yo le prometí a David, porque él le había prometido, en la cueva donde David se está escondiendo de Saúl, yo le prometí a David: ya no puedo más, me voy a ir al cuarto y estoy enojado y ni modo. Pero no. Versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan en el segundo día de la luna nueva. Se pone en ayuna por el corazón que tiene el dolor que tiene en su corazón por su amado David.
porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había afrentado. Hermanos, la fe de Jonatán, yo la veo denotada en dos cosas. La primera, con la espada en la mano, osado, valiente, invencible. Y la segunda, cómo renuncia a su derecho terrenal o humano de ser rey. Eso es fe. ¿Por qué es fe? Porque él tenía la certeza que el ungido, al ser ungido, el escogido por Dios era David. Jonatán voluntariamente renunció a su propia reclamación al trono porque comprendió que el Señor había escogido a David en lugar de él. Que no tenía resentimiento, solo afecto por el que reinaría en su lugar. Jonatán no solo aceptó su papel de no ser rey, lo abrazó. Cuando llega a la cueva le dice, mi padre sabe que tú vas a ser rey. Y él miren cómo cambió su sueño él y lo acomodó por amor a David y por obediencia a su Dios. Ya su sueño ya no es ser rey, su sueño es que David sea rey y yo voy a ser segundo detrás de ti. Miren el corazón y la bondad de este paladín. Jonatán no solo aceptó su papel de no ser rey, lo abrazó con todo su corazón, protegiendo y promoviendo ansiosamente a aquel a quien Dios había designado para ser rey en lugar de él. Nosotros, hermanos, en esta vida, en este perímetro en que estamos, nos molestamos cuando alguien nos quita la pasada con el carro. Yo voy con el carro acá y se me quiere cruzar alguien. Yo voy en mi ruta y ¿por qué te voy a dar pasada? Nos molestamos. Esa es una leve reseña de cómo podemos ser con nuestros hermanos. Yo admiro a Jonatán, dispuesto a dar su vida por sus hermanos los israelitas. No digamos lo demás. Estoy dispuesto yo, Edgardo, a deponerme para que mi hermano venga a adorar contento a la casa de Dios. No importa si yo tengo o no tengo la razón. Estoy dispuesto a hacer cualquiera cosa por mi hermano, por cualquiera, por el más pequeño, no importa si me cae bien, si me cae mal, si es rico, si es pobre, si asiste o no asiste, si comparte mis puntos de vista o no. Estoy dispuesto yo a deponerme. ¿Estamos dispuestos a ser obedientes como Jonatán? ¿O vamos a pelear por nuestros derechos? No, es que mis derechos me amparan. Vos dijiste tal cosa, Dani. El derecho me ampara. Decía Pablo, ¿por qué no sufrimos el agravio mejor? Edgardo, ¿por qué no sufrís el agravio mejor? Hermanos, cuando nos creemos con derechos en este mundo, estamos, número uno, siendo desobedientes. Porque la misma palabra de Dios nos dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Número dos, cuando estamos y nos creemos y reclamamos esos derechos de acá, es porque hemos quitado la mirada de la ciudad celestial. Se nos olvida que el más pequeño de nosotros es el más grande en esa ciudad que nos espera. Jonatán nos enseña que nuestros derechos terminan donde comienza la voluntad de Dios y nuestro perímetro alrededor de nosotros es la voluntad de Dios. O sea, no tengo derechos. Hermano, Steven una vez lo predicó acá, no se me olvide ese día, me gustó. Estaba enojado él, contaba, recuerdo bien, vívidamente. Y por X o Y cosa del carro y del tráfico, no sé, no recuerdo. Y él dijo, pero yo no tengo derechos acá. Yo no tengo derechos. Tenía la misma concepción, hermano Steven, que la de Jonatán.
Somos Eved de Dios. Eved quiere decir esclavos. Un esclavo, hermano, no tiene voluntad propia ya. Mi voluntad es la de Cristo. Sí, la voluntad de mi Cristo es que yo me deponga y me humille y mi hermano sea exaltado, pues así sea. Igual que Jonatán, debo de abrazar esa voluntad. Jonatán pagó su valentía, fe y amor por su Dios y por su y el amor por su pueblo con su cabeza. Hay que presupuestar algo, hermanos. Nos enseña esta historia de este héroe de la fe. No siempre el hecho de que seamos obedientes y bondadosos y nos depongamos, esta vida nos lo va a reconocer. A Jonatán le costó la cabeza. Pero Dios no se queda con nada. Segunda de Samuel, 1:26. Segunda de Samuel 1:26. Miren el Espíritu Santo llorando por medio de la boca de David. Segunda de Samuel 1:26. El Espíritu Santo clamando por medio de David, su escogido. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Oigan, qué hermoso. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Qué amor fileos. Tengo este amor por mis hermanos yo. El que tenía Jonatán por David y David por Jonatán. Esa es la pregunta que me lleva. Dios honra su obediencia también con el legado que Jonatán dejó en la tierra. Amados, no nos quedemos solo con la historia de Mefiboset. Es bonita la historia, preciosa, me encanta. Mefiboset me recuerda a quién soy yo en Cristo. Un tunco que es aceptado por pura misericordia en la mesa del rey. Pero esa no es la historia final de Jonatán. Hagámosle justicia a este paladín, como lo hace la palabra de Dios. Primera de Crónicas 8:34. Hijo de Jonatán fue Meribal, y Meribal engendró a Micaía, versículo 35 del capítulo 8 de Primera de Crónicas. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Continúa una genealogía en el versículo 38. Los hijos de Asadel fueron 6, cuyos nombres son Azrim, Bocru, Ismael, Seaías, Obadías y Anún. Todos estos fueron hijos de Asel, que viene de Meribal, del hijo de Jonatán. Y los hijos de Sec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jehús el segundo, Elifeset el tercero. Versículo 40 de Primera de Crónicas 8:40. No nos quedemos como Mefiboset, demos un paso para enfrente, hermano. Seamos como los bereanos y escudriñemos la palabra. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Todos los descendientes de Jonatán aquí mencionados de Primera de Crónicas 8 al 34-40 son paladines, son diestros, son respetados, son hombres de honor, tal así, y tienen larga vida. Cuando solo hablamos de Mefiboset nos quedamos cortos y no le hacemos justicia a la palabra de Dios ni a este paladín, a Jonatán. Miren la descendencia, no he visto, dice David, no he visto justo que mendigue pan y hijo de justo. Por ahí va, no recuerdo en este momento. Aquí se cumple con Jonatán. Jonatán tiene descendencia, tiene un legado, tal así que el Espíritu Santo lo menciona en Primera de Crónicas. Jonatán renunció a ser rey y abrazó su destino, lejos de la corona, por amor y obediencia, por amor a David y obediencia a su Dios. Entonces, hermanos, solo 2 puntos. Amemos al cuerpo de Cristo y a cada uno de sus miembros. Que se palpe que yo renuncio a cualquier disque derecho
con tal, mi hermano, esté gusto en esta casa. Y número 2, igual que Jonatán, demos nuestra vida por el pueblo de Dios, su cuerpo. Dios bendiga su palabra.